Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, nuevamente buenas tardes. Les Buenas presento un tardes, saludo tutor. muy, les presento un saludo muy cordial, muy especial en nuestra primera webconferencia educativa del curso de diseño de proyectos sociales. Un curso muy agradable, bastante sencillo, muy importante en el proceso de formación de nuestros estudiantes de ciencias sociales, llámese gestión deportiva o psicología o bueno, el programa que sea que ustedes estén estudiando. Y lo es porque se ocupa de una competencia profesional que es muy importante, la formulación de proyectos de desarrollos, formulación de proyectos de desarrollo social. Y eso es importante porque es que el mundo del ejercicio profesional y del trabajo, incluso del emprendimiento, que tiene que ver con las ciencias sociales, hoy día está construido sobre la formulación de proyectos. Sí o sí tendremos que ver con la formulación de proyectos, si es que vamos a entrar al ejercicio profesional de la sociología, de la gestión deportiva, de la psicología, de la filosofía, en fin. Entonces, este curso es clave. Ahora bien, es particularmente clave para los estudiantes de programas que tienen práctica profesional, muy específicamente estudiantes de psicología. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén en práctica profesional, sea práctica profesional escenario 1 o práctica profesional escenario 2, el marco para la gestión de su práctica profesional será justamente un proyecto, ¿sí? Una propuesta de trabajo para su práctica profesional. ¿Y cuál es la estructura de esa propuesta para esa práctica profesional? Independientemente de si están en un ámbito organizacional, comunitario, jurídico, educativo, el que sea, independientemente de ese ámbito, van a tener que manejar una propuesta de gestión, una propuesta de desarrollo para esa práctica. ¿Y cuál es la lógica que van a utilizar en ese momento? La lógica que aquí les vamos a presentar con este curso de diseño de proyectos sociales. Porque finalmente una práctica profesional, sea en psicología, sea en gestión deportiva, sea en artes, pues tiene que ver con eh, proponer acciones para transformar alguna parte de la realidad. Entonces, la invitación es para que acojamos este curso como un elemento clave en nuestra formación profesional. La red de curso, mi persona, hemos hecho esfuerzos importantes en organizar primero un documento de base que lo encuentran ustedes casi que en todas las tareas, que es el que se titula Elementos básicos para la formulación de un proyecto de desarrollo social solidario contextualizado, que básicamente es un paso a paso de cómo construir una propuesta de desarrollo. Entonces, primera recomendación, ese libro es como la Biblia de este curso. Segundo, hemos diseñado unos OVA, unos objetos virtuales de aprendizaje, con los cuales eh, ustedes se van a poder familiarizar de manera un poco más sintética con los aspectos que son más clave y quizás los más exigentes o quizás los más complicados del curso. Entonces, tenemos una hoja que tiene que ver con cómo se inicia la formulación de un proyecto, tenemos
OVA que se relaciona con la construcción de los objetivos y tenemos una OVA que tiene que ver con la justificación de una propuesta. Bien, como el tiempo es corto, entonces yo voy a compartir de una vez mi pantalla y voy a pasar a la presentación que tenemos lista para hoy. Hoy vamos a hablar o vamos a abordar básicamente un tema que tiene que ver con la tarea 1, que ustedes en este momento ya tienen que estar realizando, que ya tienen que estar dándole vueltas a las ideas. Hoy va a tratar de eso específicamente, de la descripción de una problemática social. Y aprovechar para hacer algunas precisiones o aclaraciones en lo que tiene que ver con la tarea que ustedes tienen que entregar. De eso se trata el día de hoy. ¿Revisas tu celular? No, déjalo en casa. Entonces, en esa gran competencia profesional que ustedes tienen que desarrollar, que es ser capaces de formular, construir un proyecto de desarrollo social, hay unos retos o unas competencias más específicas. La primera competencia más específica es la que está reflejada en la pantalla. Que ustedes sean capaces de observar Profe, críticamente la realidad, no se señora. ve la No se pantalla. está Profe, visualizando no se nada. Se ve ve. la pantalla. Changos, vale, muchas No gracias. hay Déjenme ya, No pantalla, se ve. profe. déjenme ya reviso. Excelente. Ya. Ahora sí se Excelente. ve. Ok. Bueno, entonces arrancamos ahí. Conferencia número 1, descripción de una problemática social del ámbito comunitario. Acuérdense bien de ese apellido, del ámbito comunitario. Veníamos aquí, les había dicho, hay una gran competencia que es aprender a formular proyectos de desarrollo social. Dentro de esa competencia grande hay unas competencias más específicas, que es observar críticamente la realidad. Observar críticamente la realidad, ¿para qué? Para saber priorizar y delimitar problemáticas que sean pertinentes a lo que estudiamos. ¿Por qué? Porque los proyectos de desarrollo que tenemos que construir tienen que ser pertinentes a lo que estudiamos. No pueden ser proyectos de desarrollo sobre otras cosas. Entonces, si estudiamos música, arte, gestión deportiva, pues tienen que ser proyectos en donde yo pueda aprovechar eso, las artes, la cultura, la música, el deporte, la psicología, la comunicación, la sociología. Entonces, ¿por qué? Porque nos ocurre una cosa y es que les preguntamos a los estudiantes, venga, qué problemáticas sensibles hay en su comunidad? Y entonces empiezan los estudiantes a decirme, ay, es que mire que las calles están dañadas. Profe, mire que es que no hay, en la vereda donde vivo no hay electrificación. Profe, mire que es que aquí cerquita donde yo vive hay un asentamiento subnormal y esa gente es muy pobre, las casitas son de bareque o son de madera o son eh, de tejas, de paro y bueno, en fin. ¿Y eso qué tiene que ver con la psicología o con
el arte o con la comunicación social, etcétera, ¿sí? Que mire que mi comunidad no tiene acueducto. Pues sí, muy triste, preocupante, pero un sociólogo no puede resolver eso. Que mire que las vías de mi barrio son destapadas y eso es polvo por todos lados o barrial en épocas de lluvia. Sí, pero ¿qué puede hacer un psicólogo frente a eso? ¿Sí? Entonces, hay que entrenar esa capacidad de observación crítica desde los lentes del profesional que somos. Si somos psicólogos, con lentes de psicólogo; si somos gestores deportivos, con lentes de gestor deportivo, y así sucesivamente. De suerte que la siguiente competencia específica y la más importante para nosotros, para ustedes en este curso, es la capacidad de observar e identificar las conductas problemáticas. Las conductas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén haciendo la tarea 1 y estén pensando, venga, yo como en qué proyecto me voy a meter, como en qué, como hacia dónde quiero ir, como en qué ámbito quisiera intervenir, no miren las casas, no miren las calles, no miren los acueductos, no miren el paisaje, miren las personas, miren a los ciudadanos y procuren identificar en esa conducta de los ciudadanos las actuaciones que son problemáticas. Esas actuaciones que se traducen en un problema para la comunidad. Profe, una pregunta. Señora, ¿quién nos habla? La problemática, una de las problemáticas podría ser la problemática Excúsame, del dengue. excúsame. ¿Cuál es tu nombre? ¿Desde dónde nos hablas? Y luego, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, mi nombre es Brani Yureni, les hablo de San Vicente del Caguán. Mi pregunta es si una de las problemáticas puede ser sobre el dengue, ¿cómo afecta pues el dengue la salud de nuestra comunidad? Eso ya lo sabemos. Ya sabemos que si hay bichuchitos que pican a la gente y están infectados de dengue, el dengue le hace dar signos y síntomas, se enferman, van al hospital, los que están de buenas les salen adelante, Profe. los que no fallecen. Y la pregunta es, ahí en eso que tú planteas, ¿cuál es la conducta problemática? Por eso estamos en este punto, diciendo la mayor competencia que ustedes tienen que entrenar, y por lo tanto la pregunta que tienen que hacerse es, ¿cuál es la conducta problemática que me interesa? Y miren la pantalla, asuman que ustedes son el señor de los audífonos y está intentando mirar conductas problemáticas. Si ustedes pueden ver, ahí hay un señor gritando, como agresivo. Profe, perdón, te interrumpo. Es que no sé si tú estás pasando las diapositivas, pero se quedó en la que dice competencia profesional. Claro, pero es que fíjate que en la primera decía observación crítica de la realidad. Estamos ¿Cierto? en eso. Eso mismo Estamos en dice. esa. En esa misma Y ahora Esa es la que pasamos- estamos viendo, profe. Listo, ahora pasamos. ¿Y qué dice ahora? Lo mismo. Claro, no y dice más. nada, no No pasa ha nada. cambiado. No se cambia, profe. Sigue la misma. Cambio, profe. Profesional.
Y sigue la misma diapositiva, Profe, uno a mí ya pasado. no me aparece la pantalla compartida. Profe, a mí no me sale nada. Tutor, buenas Profe, tardes. buenas tardes. Buenas No, no tardes, A mí aparece señorita. no me tampoco en la aparece, me pantalla. aparece en blanco. No me aparece nada en la pantalla. Aparece en blanco, profe, gracias. Profe, si puede, deje de compartir y vuelve y comparta nuevamente para ver si de pronto sí aparece la imagen. Profe, buenas tardes. A mí me sale la imagen de competencias profesionales, donde está el dibujito del señor de la lupa. Buenas tardes, profe. Igual, esa es la misma diapositiva que está como que para todos. Competencia profesional, observación crítica de la realidad. Qué pena, pero pues a mí buenas tardes, tutor y compañeros. A mí me aparece la pantalla en blanco. No veo ninguna diapositiva. Disculpen, es que yo creo que todos deberían apagar la cámara, con eso hay mejor conectividad de las diapositivas del profe, pues porque siempre se distorsiona en la cámara de los demás compañeros y nunca va a pasar la diapositiva por lo mismo. Entonces yo opino que por favor apagar la cámara a todos. Sí, porque estamos 114 estudiantes conectados. Creo que es la 262. velocidad de la red. 262, chicos. Ah, ok, bueno. A mí me aparece 131. En su sala. Pues se fue. Están proyectando algo de no. Chicos, vamos a esperar que el director se vuelva a conectar. Soy la profe Marta, Marta Padilla. Entonces vamos a tranquilizarnos aquí un poquitico mientras el profe se vuelve a conectar. Pronto se le cayó la comunicación. Profe Marta, yo sí opino y sigo opinando que por favor apaguen todos la cámara, porque pues es incómodo que el profe esté explicando y esté la cámara para atrás y para adelante, como la tienen algunos compañeros. Sí, o sea, no es mi punto de vista. Sí, yo pienso lo mismo. Sí, claro. Apaguemos la cámara. Vamos a esperar que llegue el profesor John, que estaba haciendo su presentación. Profe, buenas tardes para todos. Mientras, ¿será que le podemos ir haciendo unas preguntitas a usted como para ir avanzando? Sí, claro que sí. Le agradezco mucho. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Eliana Velandia. Ay, no, por acá los perros se alborotaron, creo que le va a dar el... ¿A usted me alcanza a escuchar bien? Sí, estoy escuchando perfectamente. Ah, bueno. Lo que pasa es que yo tenía una duda en cuanto... ¿Cómo le explico? En cuanto a las áreas para trabajar el proyecto, porque por ejemplo acá hay veces se le dificulta mucho el acceso a las instituciones. En el semestre pasado yo estaba trabajando en acción psicosocial y educación y hay veces es un poco complicado para que uno le den el acceso hacia las instituciones. Entonces se puede trabajar de manera informal, por ejemplo, decir vamos a hacer este proyecto con algunos participantes del barrio, necesariamente no que sean participantes de la Junta de Acción Comunal. Es que necesariamente, si ustedes leen la cartilla impresa, si ustedes leen la cartilla un poco se trata sobre un proyecto de desarrollo social. Un poco lo que busca el proyecto de desarrollo social es hacer intervención de las comunidades que presenten alguna dificultad, que pueden ser jóvenes, que puede ser el medio ambiente, que pueden ser diferentes situaciones. Ustedes desde su rol académico, desde su conocimiento disciplinar, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, etcétera, pueden ayudar a solucionar esa problemática sin que necesitemos esa intervención de esas instituciones, porque ahí sería ya más complejo. Es desde su rol académico que pueden ustedes intervenir.
porque justamente eso es lo que buscamos en este curso, que ustedes no tengan que acudir a una institución porque van a encontrar algunos frenos, van a encontrar algunas dificultades y ahí se le va a retrasar el proyecto. Ya el doctor John entró, entonces vamos a escuchar al profesor John. Gracias, profe, por despejarme la Hola, duda. Muy hola. amable. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, Sí, ¿Me profe, escuchan? aquí estamos. Hola, Sí, profesor, le señor. escuchamos. Se escucha, pero no. Sí, Por alguna razón que no sé cuál pueda ser, no estoy logrando activar mi cámara, lo cual es un problema. Hay 268 asistentes, profesor John, de pronto es por eso. No, no, no tiene nada que ver. Buenas tardes, qué pena, cordial saludo. Hola. Buenas tardes. Aló, qué pena, profe, ¿me escucha? Sí, señor. Discúlpeme, Sí, profe, profe, es le que... escuchamos. Aló, profe, ¿me escucha? Sí, señor. Qué pena, docente, es que entre esta hora no sé qué han hablado, a ver si me podría empapar un poquito, discúlpeme. Acabamos de empezar, compañero. Hola, profe, buenas tardes. Mi nombre es Alexandra. Para solucionar, bueno, mientras solucionas mejor lo de la cámara, tengo una duda. Mi nombre es Alexandra, soy estudiante de comunicación social, estoy en cuarto semestre. Y respecto a lo que tú hablas de ese como problemática social, ¿podría abarcar las riñas por casos de intolerancia? Aún así se ve la presentación, profe. Y las riñas sí podrían abarcar. ¿Sí se podría abarcar, profe? La presentación la está haciendo el doctor John, pero bueno, no sé si tiene alguna dificultad, pero sí, justamente eso podría ser una de las temáticas que ustedes podrían abarcar, porque con la intervención de ustedes, profesional, académica, con capacitación, yendo a las comunidades, hablando con ellos, presentando diferentes estrategias, ustedes pueden lograr que haya una mejor convivencia social, que haya un diálogo, que haya conciliaciones, etc. Buenas tardes. Profe Marta. Profe, buenas tardes. Quisiera poderle complementar a la Buenas compañera, no sé tardes. si sea posible. ¿Será que se levanta la mano para poder ir dando la participación? Porque Es que así no estamos hace avanzando rato nada, pues permítame al Profe profesor Marta. que nos oriente. Profe Marta, hola, hola, ¿me escuchan? Hola, profe, ¿cómo estás? Sí, lo estamos escuchando, profe. Profe, su merced me hace un favor, puede tomar un pantallazo y pasármelo por el chat de Teams para yo tener idea de cómo me están viendo. Sí, señor, ya lo hago. En el momento está en la unidad sociohumanística, en la webconferencia, como en la portada. Se ve la de presentación, la presentación del curso, la diapositiva. docente Marta, profesora. Buenas tardes, profe. Qué pena con su merced. Yo opino que lo mejor es silenciar los micrófonos de todos y que solamente queden los micrófonos de los docentes activados, porque si no, no vamos a poder avanzar nunca. Y realmente yo creo que aquí todos queremos es como poder avanzar para tener mejor claridad del desarrollo del trabajo. Estoy de acuerdo con Profe, ya le pasé la imagen, profe. no tiene ningún ¿Por dónde me fundamento la que enviaste? Por el chat de web conference, ¿se la paso al personal? Ok, no, así está bien, así está bien. Ah, bueno, listo. Sí, vamos a continuar, pero voy a ver si puedo silenciar los micrófonos.
Bueno, esto me está generando aquí. Tengo aquí un par de problemas. Denme en 2 minutos, me voy a salir y voy a entrar por otro lado para ver si logramos solucionar, porque el computador no me está dando. Profe, ahí lo estamos escuchando, ¿no? Y la diapositiva la estamos viendo. Yo no estoy mirando la diapositiva. El director se salió, chicos, el director se salió porque tiene problemas, pero ya se va a conectar nuevamente, así que no hay ninguna diapositiva, por favor. Hola, profe, lo estamos escuchando. Listo. Ahí sí ya ven la presentación en la primer diapositiva. Sí, señor, estamos en la presentación que tiene el título. Ok, entonces voy a cerrar todos los micrófonos en este momento. Bien, sí, les voy a encargar, sí, muy encarecidamente que mantengamos los micrófonos cerrados y que estemos atentos a que no se vaya a activar ninguno por allí accidentalmente. Voy a hacer un repaso rapidito para avanzar sobre lo que nos interesa, ofreciendo excusas por los inconvenientes que hemos tenido en este momento. Bien, entonces arrancamos con un curso que se llama Diseño de Proyectos Sociales, un curso que es muy importante en su formación profesional. Ya lo decía, porque formular proyectos, gestionarlos, evaluarlos, es clave como profesionales porque todo hoy día se mueve a través de los proyectos. Les decía que profe Marta, su merced me indica si cambió la diapositiva. Sí, profe, estamos en competencia profesional. Ok, entonces les decía, en ese marco de formular proyectos de desarrollo social, hay una competencia muy valiosa y muy importante que ustedes tienen que cultivar, que es la de aprender a observar críticamente la realidad. Es decir, debemos dejar de ser un ciudadano común y corriente para empezar a nos estamos convirtiendo con el proceso formativo. Y en este marco, observar críticamente la realidad significa
ser capaces de buscar esos problemas que yo podría intervenir desde la profesión que estudié. Repito, observar críticamente la realidad para nosotros significa ser capaces de aprender a ver esas problemáticas que yo podría intervenir con las herramientas que me da la carrera que estoy estudiando. Ahora, una competencia aún más específica es la de aprender a centrar la atención, la observación en las conductas problemáticas, es decir, en las conductas de las personas. Ustedes que ahora están pensando en qué proyecto propongo, qué propuesta presento, entonces, independientemente de qué hayan escrito hasta ahora, hagan este ejercicio. Piensen en su entorno y piensen específicamente en las conductas de los ciudadanos. Y cuáles de esas conductas de los ciudadanos con los que usted interactúa, los que están en la comunidad donde usted habita, los que están en el barrio, en el sector, cuáles son esas conductas problemáticas de las personas. No se fijen en las casas, no se fijen en las vías, no se fijen en el parque como infraestructura, no se fijen en la red eléctrica como infraestructura, no se fijen en los acueductos como infraestructura. Fíjense en las conductas de la gente, porque las problemáticas sociales que nos interesa a nosotros intervenir son aquellas que derivan de conductas problemáticas de las personas. Hace un ratico, antes de que colapsáramos, una estudiante planteaba o preguntaba si podía pensar en la problemática del dengue. Entonces, volviendo al tema, la sugerencia que le doy es: no se fije en los enfermos del dengue. Fíjense en cuáles son las conductas problemáticas. ¿Sí? ¿Qué conductas problemáticas están generando qué problema? Porque a la larga sus propuestas tendrán que tratarse de cómo transformar esas conductas problemáticas de ese grupo poblacional que está generando esa problemática en la comunidad. Por eso yo les decía, observen la pantalla y noten que allí se ve a un señor que está vociferando, gritando, como con actitud de me voy a ir a los puños a pelear. Ahí hay una conducta problemática. Gritar, decir groserías, buscar pelear, la violencia física, etc. Justo enfrente hay otra persona que, hasta donde alcanzo a percibir, está dejando caer en cualquier lado como unos papeles, como residuos, como quien dice, los estoy tirando por ahí en cualquier parte. En el otro recuadro hay un personaje ahí medio con una capucha, como con un spray de pintura, haciendo algún dibujo, algún garabato por ahí en una pared. Y justo enfrente de él hay un personaje que entiendo yo representa a un delincuente que está ahí como agazapado, como pendiente de quién se descuida para tal vez hurtar. ¿Sí? Entonces, insisto,
cultivemos esa competencia de observar la conducta problemática de las personas. Porque para nosotros en ciencias sociales, un proyecto de desarrollo social es aquel que procura transformar la realidad social, específicamente la transformación de los ciudadanos, sus imaginarios, sus actitudes y su conducta. ¿Sí? Repito, los proyectos nuestros tienen que estar dirigidos a transformar las ideas, los imaginarios, los valores de las personas, sus actitudes y sus conductas. Los proyectos que nos interesan no pueden ser aquellos en los que se instalan canecas de basuras, o en los que se barren los parques, o en los que se construye un acueducto, o en los que se construye una vía, o en los que se construye un edificio, o en los que se instalan baterías sanitarias, porque nada de eso nos lo enseñan en las carreras que estudiamos. Entonces, como no nos enseñan eso, no estamos aprendiendo de eso, pues tampoco podemos pensar en ir a trabajar en eso. Ahora bien, el propósito de este curso, repito, el propósito de este curso es que ustedes sepan, como si fuera el Padre Nuestro, contar y explicar cuáles son los componentes de un proyecto de desarrollo social. Y luego, que respecto a cada uno de esos componentes, ustedes sean capaces de decir qué contiene, qué debe tener cada componente, qué elementos tiene cada componente, cómo se organiza cada componente. Es decir, esperaríamos que al final de este curso ustedes pudieran pararse enfrente de la pantalla y contarnos que un proyecto de desarrollo social tiene mínimamente esos 9 componentes que están en la pantalla, que arrancamos con una introducción, que debe haber una descripción de una problemática, que debe haber un fundamento conceptual del proyecto, que ese proyecto tiene que tener unos objetivos, que ese proyecto debe tener una metodología, que deben haber unas metas, que debe haber un cronograma de ejecución, que debe haber un presupuesto y que debe haber unas referencias bibliográficas. Y además que puedan decir para cada uno de esos componentes qué contiene. Y el producto que nos tiene que evidenciar eso es justamente una propuesta. Una propuesta que tendrá que contener eso que dice ahí. Esos 9 ítems. Y al final, por allá en la tarea 5 que habla de un mapa conceptual que recoja los componentes, ese mapa conceptual tendrá que recoger estos componentes, no otros. Y noten que se los estoy diciendo en la sesión 1, el día 1, hablándoles de lo que espero en la tarea 5. Ahora bien, notan ahí que está en rojo, en un recuadro rojo así grosero, el numeral 2, la descripción de la problemática. ¿Por qué? Porque la introducción no necesita explicación, ustedes llevan lo que lleven estudiando cada vez que hacen un trabajo, cada vez que hacen una tarea. En la mayoría les piden que ese documento, esa tarea tenga una introducción o tenga una presentación. De modo que eso no necesita más explicación. Está en rojo
el recuadro para identificar que la tarea 1 que ustedes están realizando se refiere específicamente a ese componente, descripción de la problemática. Ahora, en las tareas posteriores se abordarán los otros componentes. En la tarea 2 trabajarán ustedes fundamento conceptual, objetivos, metodología. Más adelante se trabajarán, o se hablará de metas, cronograma, presupuesto. Y bueno, las referencias bibliográficas, ya ustedes saben que eso es en normas APA para todos los trabajos en la UNAV. Muchos de ustedes le han escrito a sus docentes y a mí también en relación con una confusión que se ha generado con la guía. Porque en unos lados se habla de un texto y aparece entre paréntesis por allí la palabra matriz. Entonces, para que sea absolutamente claro, en este periodo académico 16-4 de 2025, el producto que ustedes deben presentar es algo así como lo que está en la pantalla. Es decir, un texto en el que se presente la descripción de la problemática. ¿De cuál problemática? De la que ustedes elijan. En su comunidad, en su sector, en su comuna, en su municipio, si es un municipio pequeño. El texto que está ahí en la pantalla no le presten atención porque son palabras al azar. Solamente quería mostrarles la estructura para que ustedes tengan totalmente claro. Entonces, el documento que ustedes me van a presentar para evaluación, para que yo se los califique o los demás tutores, es un documento en formato de Word o de PDF que tendrá en la primera página la portada perfectamente organizada y en la página 2 la descripción de la problemática. Y digo en la página 2 porque en la tarea 1 no necesitan más. Como es un primer ejercicio, con el contenido de una página es más que suficiente para que ustedes hagan su primer avance de la descripción de una problemática. Ahora bien, con lo que he dicho hasta este momento, ya ustedes saben que el proyecto de desarrollo social tiene 9 componentes, que el primer componente es la introducción o presentación y que el segundo componente es el de la descripción de la problemática. Ahora bien, dijimos que tenemos que aprender cuáles son los componentes y qué tiene cada componente. Lo más importante de cada componente. Entonces, nosotros hemos decidido enfatizar en 4 aspectos. Y esos 4 aspectos que los debemos ir identificando en la medida en que vamos haciendo las lecturas y en la medida en que vamos pensando en cómo contamos cuál es la propuesta que tenemos y cuál es la problemática que vamos a proponer, pues los vamos a ir descubriendo, ¿cierto? De todas maneras, yo quiero dejarlos muy en claro aquí, hoy, que ustedes se vayan de esta sesión sabiendo cuáles son esos 4 componentes para que luego, sabiendo cuáles son esos 4 aspectos, puedan asegurarse de que esos 4 aspectos estén incluidos en ese texto que ustedes van a escribir de una página. Antes de eso,
quiero que le presten atención a esas imágenes que están en la pantalla. Profe, buenas tardes. Señora, Qué pena. ¿Le podría hacer una pregunta? Mi nombre es Yesenia Guerrero de Aguachica, Cesar. señora, Dentro de la tarea número 1, usted menciona portada y descripción de la problemática. Solo eso, sí, ¿listo? sí, señora. Dentro de esa tarea, ¿hay que colocar portada, introducción y descripción de la problemática o solo portada y descripción de la problemática? Solamente portada y descripción de la problemática. Porque Perfecto, muchas gracias. si ustedes leen el documento de base, por allá en alguna parte les dicen, aunque la presentación o la introducción del documento va de primero, en realidad, en un documento de una propuesta, la introducción o presentación es lo que uno hace al final, es lo último que uno hace. Y es lo último que uno hace porque uno no presenta algo que no conoce. Entonces yo en este momento que estoy empezando a hacer mi tarea, ¿cómo voy a hacer una presentación cuando no tengo un proyecto? ¿Cómo voy a hacer la introducción a un proyecto cuando no tengo proyecto? ¿Ven? Entonces, por ahora, en tarea 1, portada, descripción de la problemática, no más. Al final no, en la tarea 3 sí debe ir introducción o presentación. ¿Por qué? Porque ya están los componentes completos. Portada, introducción, descripción de la problemática, fundamentación conceptual, objetivos, metodología, presupuesto, cronograma, referencias bibliográficas. ¿Sí? Esa es la lógica. Volvamos entonces a las imágenes que están en la pantalla porque quiero volver a enfatizar en que lo que tenemos que observar más allá de lo aparente es las conductas problemáticas. Prestémosle primero que todo atención a la imagen central inferior, que es una comunidad que está aledaña a un río. Ustedes pueden ver ahí las canoas o las lanchas allí en una construcción que funciona allí a manera de puerto, y allí enfrente una gran cantidad de desechos, de basura de una y otra. Y la pregunta que yo siempre hago es, ¿cómo apareció esa basura ahí? El problema no es la basura, ¿sí? El problema, la esencia del problema, el problema verdadero, no es la basura que está ahí. Porque si yo voy y recojo esa basura, dentro de 8 días, dentro de 15 días, eso va a estar igual o peor. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema allí? ¿Quién me responde? Las personas. Correcto. La conducta de las personas. La conducta humana. de las personas. El actuar del ser de las humano. personas. La No hay conducta de las conciencia. personas. La conducta de las personas porque cada pieza de basura que hay allí en ese río está allí porque una persona actuó de X manera para que eso pasara. Iba en la lancha y tiró por la borda, cogió su bolsa de basura de la casa y para no tenerla en la casa porque olía feo, fue y la echó de cualquier manera a la orilla del río, o porque, en fin,
cuando ustedes vayan a hacer la descripción de la problemática, pues tendrán que decirme cuáles son las conductas problemáticas. Y entonces, ahí vamos llegando a los aspectos claves. Fundamental, las conductas problemáticas. ¿Sí? ¿Por qué entonces, ¿y por qué las conductas problemáticas las pongo en el primer punto, aun cuando en el texto que ustedes van a escribir posiblemente no sea lo primero que aparezca? Pero las coloco en el primer punto porque es lo más importante. ¿Por qué? Porque su proyecto está orientado a intervenir esa conducta problemática. Entonces, si ustedes logran en esta tarea dejar en claro cuáles son las conductas problemáticas de los ciudadanos, ya ustedes tienen un avance inmenso porque ya saben qué es lo que van a atacar. Y si saben qué es lo que van a atacar, luego se les facilitará pensar cómo, de qué manera, desde qué herramientas teóricas. Entonces, ese es el primer ejemplo hablando de las conductas problemáticas. Miremos la imagen superior izquierda, donde está la niña con su uniforme del colegio, con su muñequito de peluche y su bolso de libros escolares y su barrigota. Entonces, ¿está embarazada? Está embarazada. Es una niña escolar en embarazo. Tiene Por malas eso, calificaciones. por La eso, problemática del embarazo juvenil. por eso por allí hay un chupito, hay un tetero, hay un sonajero, hay una carriola. ¿Sí? En síntesis, para mí la vida no es una problemática, ¿no? En síntesis, ¿no? ¿Cómo me dicen? No, la vida no, compañero, la vida no es una problemática. Lo que pasa es que en esa etapa de la juventud de los niños, en caso pues escolarizada aún, pues se presenta como una especie de problemática porque no permite un desarrollo total de la persona para reproducirse. No se le niega el derecho, pero es que no está en edad y además pues puede presentarse casos donde puede perder la vida una joven a la hora de Sí, llegar a... pero Claro, sería mejor hacer una política de cero reggaetón y sexting en La las problemática que aulas. vivimos a Sería, diario en ¿no? Colombia. Wow, compañero, qué rápido solucionó un problema social grandísimo. Calma. No, yo sé que el tema es emocionante, pero no nos distraigamos, que justamente para eso, en la tarea 2, ustedes van a poder hacer la fundamentación conceptual, donde ustedes van a decir cuál sería la lógica pertinente y por lo tanto la herramienta conceptual con la cual voy a intervenir. ¿Sí? Por ahora no es necesario, por ahora sí estoy de acuerdo con quien primero intervino sobre el tema, porque quiero abordar la misma lógica que en el tema de la basura, y es, el asunto no es que la niña esté embarazada, ¿sí? Ahora, preguntémonos, y esa es la pregunta de siempre frente a todas las imágenes, ¿cuál es la conducta problemática? La conducta, exactamente. ¿Cuál es la conducta problemática? Tutor. Y luego de saber cuál es la conducta problemática,
preguntémonos luego por qué ocurrió. Ahora, ¿quiénes? Fíjense que en la primera imagen de la basura, ahí en la pantalla no hay ninguna persona, pero fácilmente pudimos llegar a la conclusión de que fueron personas. Y no dijimos niños, madres, adolescentes, jóvenes, no, ciudadanos en general. Ahora, en este segundo ejemplo de la niña embarazada, la niña escolar embarazada, posiblemente tengamos que pensar en conductas problemáticas, bien sea por acción o bien sea conductas problemáticas por omisión, Imaginarios, profe. que están implicados, conductas problemáticas. Entonces, puede haber conductas problemáticas en los padres de esta niña. La familia. Puede haber conductas, por supuesto hay conducta problemática en la niña misma, quizás por falta de educación, quizás por Una buena para mí la orientación. conducta problemática, buena digamos, orientación. es desde el Estado cuando sacó prácticamente de las aulas de clase materias como valores, como la ética, los valores como tal. Entonces, desde esa óptica, la religión como tal, cuando el Estado se metió a eso, yo creo que fue una de las problemáticas. Hoy en día las niñas, no, pero hoy es en que, día las niñas calma, toman perdón. una decisión. Lo Entonces digo acá porque por un experiencia. problema también es, la problemática también es el imaginario que todos tienen acá, culpando a la niña por todas esas excusas que han dado. No, Y no es eso, podríamos, sino por la ejemplo, problemática es desde el Pero Estado nos también estamos y no enfocado Por solamente favor, al hagan Estado, silencio, a la déjenme niña como tal, escuchar sino a el los Estado. Chicos, Desde dejemos de ese hablar punto de todos vista, a ¿no? la misma vez porque no nos entendemos. No dejan escuchar bien a uno. Y si Dejen fue hablar a- víctima, Compañeros, es por claro para favor, ustedes que el escuchemos a maestro. Venga, hagan más respeto, dejen escuchar la. Yo voy a esperar y voy a estar cerrando micrófonos hasta que decidan no interrumpir más. Porque, insisto, O levanten la mano y ya, pero no tampoco escriban porque no dejan entender bien. en este punto, en esta sesión, no es para hacer una discusión conceptual, moral, ética, epistemológica sobre ninguna problemática. Esta sesión no es para eso. Esta sesión es para que ustedes tengan claro que cuando vayan a construir un proyecto, uno de los componentes que tienen que escribir es la descripción de la problemática. Y que en esa descripción de la problemática, un elemento esencial es la descripción de conductas problemáticas. ¿Sí? Descripción de conductas problemáticas. Ahora, ¿de qué hablamos? ¿De qué se trata cuando hablamos de las conductas problemáticas? Pues de lo que hacen las personas y que se traduce en una consecuencia negativa, bien sea para sí mismo, bien sea para su familia o bien sea para su comunidad. Por eso, cuando yo decido coger la bolsa de basura y voy en el carro y la tiro por la ventana, esa es una conducta problemática, porque con esa conducta estoy afectando a mi comunidad y estoy generando una serie de consecuencias. De eso hablamos cuando hablamos de conductas problemáticas. En el caso de la chica embarazada, por supuesto que hay conductas problemáticas, ¿sí? Ahora, tenemos que
darle la medida exacta a la palabra problemático, ¿sí? Problemático, que no es un juicio de valor, que no es un juicio peyorativo en ningún sentido contra ninguno de los actores involucrados, sino que hace referencia a aquello que está siendo el detonante de un fenómeno que no debiera ser, ¿sí? Entonces, en nuestro marco de referencia y en nuestro sistema de valores, la escuela, los niños son para la escuela y la escuela es para aprender, para prepararse para la vida, inclusive para prepararse para ser generadores de vida, para prepararse para la maternidad, para en fin, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidarnos allí. Ahora bien, hay de fondo conductas problemáticas y ¿por qué digo yo que hay detrás conductas problemáticas? Porque hay N cantidad de consecuencias muy graves asociadas a ese fenómeno de la maternidad en edades muy tempranas. Muertes perinatales, muertes de niñas a la hora del alumbramiento o antes. Cientos, si no miles, en un país como Colombia, de niños que antes de ser alumbrados y llegar a una familia, son alumbrados y dejados en un basurero o puestos en una canasta y dejados por ahí en un bus o en un parque o en la puerta de una casa. Es decir, una serie de consecuencias problemáticas que por tanto merecen y exigen ser atendidas. Hasta ahí, eso. Siguiente. Doctor, yo tengo una pregunta. Vamos a terminar y al final las preguntas. Entonces, si ustedes miran la pantalla y se fijan en la imagen central superior, hay un niño que puede tener, no sé, 5 años tal vez, 6, a lo mucho, no tiene 6 años, entre 4 y 5, cargado de cartones, me imagino yo, la imagen pretende ilustrar el tema del trabajo infantil. Como todos los análisis que hacemos, los hacemos desde un marco Explotación infantil sería. cultural, como todos los análisis que los hacemos desde un marco cultural, entonces en nuestro marco cultural, pues ese es un fenómeno que no debiera presentarse. Y tiene unas consecuencias negativas, ¿sí? Marginación de ese niño de los espacios escolares, marginación de esos niños de espacios recreativos, dificultades para tener un desarrollo físico adecuado. En fin, la exposición a riesgos de un niño que no está en un entorno seguro. Y así sucesivamente uno puede citar otra serie de consecuencias. Ahora bien, ese niño está ahí no porque él quiera, sino porque hay una conducta problemática de alguien que es anterior al fenómeno. Pasemos rápidamente, porque el tiempo es escaso, a la imagen donde está el aviso de pare. Entonces, fíjense claramente el aviso de no pare, de no parqueo,
y justo enfrente está la hilera de carros. Y allí eso por supuesto se traduce en trancones, riñas en la vía, en fin. Pero esos carros no aparecieron ahí por arte de magia. Esos carros solitos no decidieron estar ahí en vez de estar en un parqueadero, sino que fueron personas conscientes que tomaron la decisión de afectar, primero violar una norma y segundo, con ello afectar y ser partícipes de la generación de una problemática que es muy visible en casi cualquier ciudad de nuestro país. Y finalizamos con la imagen de la derecha, que tiene que ver con el fenómeno que también es problemático en muchos municipios y ciudades del país, que tiene que ver con la ocupación del espacio público. Esas carretas no aparecieron allí por arte de magia, no cayeron del cielo, sino que son personas que las ubicaron allí por X o Y razón, que no es tema de hoy discutirlo. Pero, además, esas casetas o esas carros de ventas ambulantes o estacionarias tampoco estarían allí si no fuese porque las personas que pasan por ahí y que se quejan del tumulto compran en esos mismos carritos. Entonces, a la vez que me estoy quejando por este tumulto, por este desorden, por esta cosa tan maluca, a la vez paso y me compro allí las manzanas o los tomates o el aguacate o las medias o bueno, lo que sea. Entonces, la invitación es a que ustedes se pregunten siempre cuáles son las conductas problemáticas, es decir, cuáles son las actitudes, las acciones de los ciudadanos que están detrás de esa problemática que a mí me interesa intervenir. Es decir, que se pregunten cuál es la verdadera problemática, porque es esa verdadera problemática las que tendrán que luego pensar en desde dónde y cómo intervenir. Voy a pasarme ahora sí a las manos levantadas y voy a dar la palabra en estricto orden, como están allí apareciendo. Les pido que sean intervenciones muy sintéticas sobre el tema de hoy, es decir, sobre los componentes de un proyecto de desarrollo social, específicamente sobre la descripción de la problemática y los aspectos constitutivos de esa descripción de la problemática. Los voy a citar aquí rápidamente antes de las preguntas. Primero, conductas problemáticas. Ninguna problemática ocurre solo en el ciberespacio, sino que ocurre en un contexto geográfico. Y como hemos hablado de las conductas problemáticas, esas conductas tienen que estar asociadas a unos sujetos involucrados. Sujetos involucrados que pueden estar involucrados como causantes o como afectados. Muchas veces el mismo causante es el mismo afectado, como el caso de los consumidores de sustancias psicoactivas, que son tanto generadores del problema como afectados por el problema. Y un cuarto elemento que es el del sustento estadístico.
sustento estadístico o soporte estadístico o cifras de respaldo, o bueno, como quieran llamarlo, pero en todo caso son esos 4 elementos. Las conductas problemáticas que se refieren a cuál es el problema que voy a atacar. El contexto geográfico, que es en dónde está ocurriendo eso. Y por tanto, en dónde voy a ubicar yo mi proyecto. 3, los sujetos involucrados, que hace referencia a quiénes están inmersos en esa problemática. Los adultos, los niños, los adolescentes, los de los negocios, bueno, quiénes. Y necesitamos informar quiénes son los sujetos involucrados en la problemática, porque tenemos que ir pensando en quiénes son los sujetos de intervención. Es decir, a quiénes voy a dirigir el proyecto. A los niños, a las niñas, adolescentes que están embarazadas, a los padres de familia de una comunidad donde están proliferando los embarazos en niños. ¿A quiénes? Y finalmente, el soporte estadístico. El soporte estadístico es muy importante porque son las cifras lo que me dicen a mí si un problema realmente es grave socialmente o si son casos aislados. La incidencia. La incidencia de la problemática. Porque si estamos en un municipio de 50.000, 100.000 habitantes y hay una niña embarazada de 13 años, pues sí es un caso aislado que es problemático para la familia, para el colegio, etcétera, pero no tiene la relevancia suficiente o la gravedad suficiente como para que, digamos, es necesario generar un proyecto de intervención, un proyecto de desarrollo social. Listo. Entonces ahora sí me voy a las preguntas. Elkin tiene la palabra. Elkin Antonio Ballesteros no está. Lady Milena Pérez. Se repitieron. Eva Guerrero. Hola compañeros, hola querido profesor, buenas tardes. Bueno, yo estaba indagando sobre... ¿Me escuchan? Perdón, disculpen. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Te escuchamos algo regular, pero dale. Bueno, yo habito en el Amazonas, en una comunidad indígena, y la problemática pues que yo evidencié son que dentro de la comunidad hay pocos profesionales. Indagando un poco sobre eso, entonces yo llegué como que a la conclusión de hacer mi descripción de problemática sobre los retos que tiene la escolaridad en la comunidad y sobre la deserción que hay, digamos, de estudiantes. Sin embargo, con las observaciones que usted nos ha hecho sobre las conductas problemas, me he dado cuenta que aparte de la, digamos, de la parte más allá del gobierno, más allá de las dificultades de infraestructura, dentro de los jóvenes se está presentando como que problemas de drogadicción, falta de aprovechamiento digamos, de oportunidades, una actitud muy pasiva en cuanto a, digamos. Entonces quisiera saber cómo encamino esa deserción escolar, más o menos como a la parte que usted nos está refiriendo. Bueno, digamos que no es la idea, o sea, no es la idea que este espacio sea para hacer la tarea.
¿sí? No, Se es supone más que que todo como aclarar justamente esa parte. Justamente ese es Sí, el hola. reto, ese es el reto de ustedes. Ahora bien, ustedes pueden construir avances, presentarlo al tutor que tengan asignados y el tutor les dará la realimentación o la guía específica, ¿sí? Sobre esa pregunta, lo que sí quiero hacer énfasis es que yo arranqué la sesión diciéndoles que se acordaran del apellido, del título. Descripción de una problemática social del ámbito comunitario. Cuando decimos del ámbito comunitario, estamos queriendo decir que tenemos que sustraernos de ámbitos institucionales. Entonces, no queremos proyectos dentro de instituciones educativas. No queremos proyectos dentro de empresas. No queremos proyectos dentro de grandes superficies como Almacenes Éxito o Carrefour, bueno, cosas de ese estilo. No queremos proyectos en conjuntos cerrados. No queremos proyectos en organizaciones como ejército, policía, fiscalía, procuraduría, alcaldía y cosas de ese estilo. Porque todos estos que he mencionado o son ámbitos educativos o son ámbitos organizacionales. Por lo tanto, el tipo de proyectos que opera dentro de esos ámbitos es o pedagógico, en el caso de las instituciones educativas, o proyectos organizacionales, en el caso de esas otras instituciones. Pues, eso para que lo tengan ustedes muy claros. No se nos olvide, tenemos que situarnos en el ámbito comunitario. Y tenemos que prestar atención a las conductas problemáticas que afectan la convivencia, ¿sí? Que afectan a otros miembros de la comunidad. Y creo que la imagen que les mostraban es bien ilustrativa, ¿sí? En todas estas imágenes, las conductas de unos están afectando a otros. La conducta de quienes ponen los carritos y de quienes compran en la calle generan ese problema de ocupación problemática del espacio público. Las conductas de unas personas generan problemas al resto de comunidad con ese montón de basura que hay allí. La conducta de unos padres afecta a este niño. Entonces, la conducta problemática de unos padres afecta a niños que son usados para labores más allá de su desarrollo. Ciudadanos que parquean en donde está prohibido o se montan en los andenes o se pasan los semáforos en rojo, todo este tipo de cosas afectan con su conducta a otros ciudadanos. Esa es la lógica que debemos nosotros manejar, ¿sí? Kelly Janet. Buenas noches. Adelante. Tutor, es lo siguiente, lo que pasa es que mirando las imágenes y haciendo como una observación, ya en la comunidad donde resido se encuentran todas las problemáticas que su merced ha mencionado. Tenemos en la parte ambiental, en donde la gente no tiene la cultura, en bota toda la basura, inclusive yo estoy ubicada en unas viviendas que son unos apartamentos, pero es abierto porque es generado o se lo han dado por medio de la alcaldía para unas personas que han sido damnificadas por em, ¿qué? La parte natural, ¿no? Unas avalanchas. Entonces, son personas que estaban acostumbradas a pues tener cada uno su vivienda, a vivir de forma particular
y entonces ha generado que vivir en comunidad les irrita, se puede decir, porque digamos hay unos acuerdos que han manejado por líderes en donde deben cumplir con unas cuotas para pues manutención de áreas colectivas, ¿no? Locativas, de áreas locativas, y pues no cumple con una cuota que es mínima. También, digamos, sus mascotas las dejan, abren la puerta y la dejan para que hagan todas sus necesidades. Excúsame. Dime. Es que ya se nos acabó el tiempo, incluso ya vinieron a sacarme de acá donde estoy. Entonces, no se Más trata, no se trata de que nos cuenten aquí todas las problemáticas que hay en la comunidad. Sí. Justamente dentro de lo Por que favor, expliqué hace un colaboremos con el momento, tiempo. Bueno, la pregunta concreta era saber, digamos, desde el área de psicología, si yo puedo abordar la parte del ambiente, ¿sí? Digamos, de la parte, digamos, de que nosotros podamos generar esa cultura para que se pueda abordar esa problemática con respetar el derecho de las otras personas a tener también un área de limpieza, ¿sí? De un orden. Tutor, ¿me permite? No, señora, excúsame. Una Mira, intervención. vuelvo y reitero, este espacio no es para hacer la tarea. Este espacio no es para hacer la tarea. Yo lo que quiero enfatizar es finalmente, y con esto termino, es que para quien recién intervino, la respuesta está aquí. Si usted puede decirnos que hay un conjunto de conductas problemáticas de los ciudadanos, si usted puede describirnos esas conductas problemáticas y que esas conductas problemáticas usted puede mostrarnos que afectan a otros y cómo afecta a esos otros sujetos, pues es viable el proyecto. Entonces, pero ese análisis y esa conclusión la tienen que hacer ustedes. Sí. O sea, sí, Ahora, profe, su yo merced me entiendo que dijo, es su viable, merced me pero es que dijo, son varias, ¿sí? No me puedo enfocar en todas, sino como en una concreta, ¿sí? exacto. Entonces, ¿cuál es la clave? Ujú. Sustento estadístico, cifras. Si yo tengo que apostarle a un tema, yo tengo que estudiar los temas que hay disponibles y ver cuál es más grave. Es como cuando yo tengo 100.000 pesos y tengo que preguntarme en qué los voy a gastar. ¿Una boleta para un concierto? ¿Me voy a cine? ¿O compro lo que me hace falta para el desayuno y el almuerzo de mañana? Entonces, hay que estudiar el problema, mirar las cifras, consultar con la comunidad qué es lo que resulta más negativo y de esa manera tomar la decisión. Ahora, esta es una sesión apenas para darles un panorama general, pero recuerden que ustedes tienen unos docentes asignados a sus grupos y que cada docente tiene unas franjas de atención sincrónica que son vía Teams, face to face, de modo que usted se va a poder reunir con su docente. Por lo regular, los docentes tienen franjas de 1 y hasta de 2 horas únicamente para atender preguntas de sus grupos. Entonces, es más cómodo, más ágil y más productivos que ustedes organicen su idea, identifiquen a su tutor, identifiquen la franja de atención y se reúnan con él en esos espacios, hablen así como estamos hablando ahora y que ese docente les ayude a perfeccionar esos elementos y a tomar las decisiones. Y les agradezco mucho, me da pena tener que dejarlos, pero efectivamente aquí ya me dieron el ultimátum de que debo retirarme. Entonces, Hasta luego, profesor. me despido, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Cuidado ahora, yo le pague.